La libra se desploma y el Banco de Inglaterra podría salir a su rescate. La divisa británica ha seguido en caída libre este fin de semana tras conocer que el gobierno de Liz Truss sigue en sus 13 queriendo aplicar medidas expansivas a pesar de la reacción de la libra. Sin embargo, hace unos minutos Sky News ha avanzado que se espera que el Banco de Inglaterra publique un comunicado en los próximos minutos. Tras conocer la noticia, la libra ha reducido su desplome a tan solo unas décimas. Y en Italia se cumplen los sondeos y gana la derecha. La coalición entre Meloni, Berlusconi y Salvini ha conseguido el 43% de los votos, lo que les da acceso a 114 escaños, muy por encima de los 104 que necesita para gobernar. Mientras tanto, desde la Comisión Europea, Ursula von der Leyen ha prometido desplegar las herramientas de la Unión Europea si las cosas van en la dirección equivocada en Italia. Y en materia energética, el plan de la Unión Europea para contener la crisis dará vía libre a los Estados miembros para que recorten el consumo menos de lo previsto inicialmente. Según informa el Corriere della Sera, será el 28 de septiembre, este miércoles, cuando la Comisión publique ese documento. Por cierto, hoy hemos conocido también las previsiones actualizadas de la OCDE y atención porque el organismo espera que varias economías entren en recesión el próximo año, entre ellas la alemana. Sin embargo, para España su visión es bastante diferente. La organización ha mejorado la previsión de España para este año, pero hunde la de 2023 y avisa de que habrá más inflación. Since the last FSR, which we published in December last year, the global economic outlook has deteriorated markedly. Muy buenas tardes. Hoy los mercados miran con atención a este señor, Andrew Bailey, el gobernador del Banco de Inglaterra. Es uno de los pocos que tienen en su mano salvar a la libra después de lo que ha pasado en las últimas horas. Y ojo, porque podría hacerlo hoy mismo. La cadena británica Sky News espera que en cualquier momento el Banco de Inglaterra publique un comunicado. Además, el editor del Financial Times ha publicado un tuit asegurando que el Banco de Inglaterra y también el Tesoro británico no descartan que haya un comunicado. Vamos a ponerles ese tuit en pantalla para que ustedes mismos puedan leerlo. Y bueno, tras conocer esa filtración de ese tuit también del editor del Financial Times, vamos a ver si podemos ponérselo a ustedes en pantalla. La presión bajista sobre la libra se ha relajado, una presión que se desató el viernes tras las políticas expansivas anunciadas por el gobierno de Liz Truss y que anoche volvió a tocar, llegó a tocar incluso su mínimo histórico contra el dólar, los 1,0327 dólares. Cada vez más estos años 20 se parecen más a los años 80 del siglo pasado. Inflación, tipos de interés disparados y divisas por los suelos ante la apreciación del dólar. La duda ahora es, ¿tendremos unos Plaza Accords 2.0 y se pondrán de acuerdo los bancos centrales desde Japón hasta el Reino Unido, pasando por el Banco Central Europeo, para salvar sus monedas? Bueno, ahí han visto ese tuit del editor del Financial Times. El Banco de Inglaterra puede publicar un comunicado en cualquier momento y desde luego que tiene un papelón por delante. Los mercados le piden que actúe y concretamente esperan que Andrew Bailey reaccione subiendo los tipos de interés en 200 puntos básicos ya para la reunión de noviembre. Es decir, una subida equivalente a la que ha tardado más de 4 meses en hacer, porque 200 puntos es lo que ha subido el Banco de Inglaterra en meses desde principios de este año. Parece que el mercado está pidiendo así, por tanto, una reunión de emergencia antes de la reunión ordinaria de noviembre. Mientras tanto, desde Barclays esperan ya que en esa reunión ordinaria de noviembre el Banco de Inglaterra acelere sus subidas ligeramente hasta los 75 puntos básicos. Y aunque la libra ha recuperado algo de tono, la pesadilla desde luego que se vivió anoche. En un momento dado la divisa británica se desplomó más de un 2,5% hasta alcanzar su mínimo histórico en los 1,0327 dólares. Ayer el causante de todo volvió a hablar ante los medios. Estamos hablando de este hombre, de Kwasi Kwarteng, el canciller británico, que anunció
la rebaja de impuestos en el Reino Unido el pasado viernes. Anoche volvió a hablar en la CNBC y lejos de arreglar el problema, lo agudizó todavía más. Mientras hablaba de la rebaja de impuestos, dijo que todavía quedaba más por llegar y que solo llevaban en el gobierno 19 días. Además, quiso alejarse de lo que sugieren los mercados e insistió en que los que de verdad dirigen la economía dice que son los ciudadanos británicos y sugiere que no son los mercados financieros. El desplome de la libra y la respuesta del Banco de Inglaterra hoy han puesto de relieve de nuevo este dibujo. Es el dibujo de 1797 con el que el Banco de Inglaterra obtuvo su apodo de la vieja dama de Threadneedle Street. En el dibujo el artista James Gillray retrató al Banco Central como una mujer de avanzada edad con un vestido hecho de billetes de 1 libra, con los bolsillos llenos de monedas y sentada en un cofre de oro. Delante de ella un hombre que está intentando saquearle los bolsillos. El hombre, ni más ni menos, es William Pitt de Younger, el primer ministro británico de aquella época. Entonces, en plena guerra revolucionaria contra Francia, Pitt de Younger había pedido reiteradamente que fuera el Banco de Inglaterra el que pagara la guerra con sus reservas de oro, y lo consiguió. Veremos si es ahora Liz Truss quien intenta desplumar a Andrew Bailey sentado encima del cofre de oro del Banco de Inglaterra. Lo que está sucediendo en la libra trae fantasmas del pasado. Por ejemplo, el del flash crash de 2016, cuando en apenas unos minutos la libra se desplomó un 9%. Pero también trae el fantasma de George Soros, considerado el rey de la especulación en las divisas. Este desplome de la libra ha recordado a lo que sucedió en 1992, en el famoso miércoles negro, cuando la divisa británica se desplomó más de un 15% e hizo a George Soros millonario tras realizar una de esas estrategias con las que se escriben muchos libros. ¿Qué fue lo que pasó entonces en 1992? Fernando Roca. La libra esterlina continúa desplomándose. Parece que las medidas del nuevo gobierno de Liz Truss no están generando la confianza suficiente entre los inversores. Y este desplome de la libra nos traslada a 1992, a ese miércoles negro en el que la libra se desplomó. En aquel entonces la libra pertenecía al mecanismo de tipos de cambio europeo, un mecanismo que pretendía de alguna manera equiparar las economías y las divisas en el viejo continente. Pero este mecanismo no gustaba a los inversores porque precisamente obligaba a mantener la libra dentro de ciertos márgenes. Y en ese momento, en 1992, entra en escena George Soros, el conocido magnate que en una guerra abierta contra el Banco de Inglaterra abrió cantidades enormes de posiciones en corto para hundir la libra. ¿Y cuál fue el resultado? El gobierno del Reino Unido sacó a la libra del mecanismo de tipos de cambios europeos, el Banco de Inglaterra elevó al 15% los tipos de interés y George Soros, como no, ganó 1.000 millones de libras con este movimiento contra la divisa británica. Veremos en estos días también negros qué hace el Banco de Inglaterra para mantener la libra a flote. Bueno, pues ya parece que está claro, ya no solo Sky News, sino que también ahora el editor jefe del Financial Times dice que tanto el Tesoro británico como el Banco de Inglaterra no descartan sacar un comunicado en breves momentos. ¿Qué es lo que podría hacer el Banco de Inglaterra para salvar a la libra? Vamos a preguntárselo en los próximos minutos a Gabriel López, CEO de Inverdif Asesores EAF. Me parece que ya nos acompaña. Gabriel, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, Gabriel, parece inminente ese comunicado del Banco de Inglaterra, ya lo dice Sky News, lo dice también el editor del Financial Times en Twitter, lo hemos visto hace unos segunditos, ese pantallazo del tuit del editor del Financial Times diciendo que el Banco de Inglaterra, pero tampoco el Tesoro británico descartan emitir un comunicado próximamente para salvar a la libra. La pregunta es, ¿qué es lo que podría decir el Banco de Inglaterra en ese comunicado? No sabemos si hoy han tenido una reunión de emergencia, pero intuimos que si la hubieran tenido se habría filtrado algo. Por lo tanto, ¿qué es lo que podríamos esperar de ese comunicado? Bueno, de los que de verdad deberían dar un comunicado un poco calmando a los mercados es el gobierno inglés, ¿no? Sacó sus nuevas medidas y planes el viernes y los reiteró durante el fin de semana. Mejor dicho, reiterando el hecho de que van a poner una aceleración a la economía cuando el Banco de Inglaterra lo que quiere poner es un freno. Entonces hay dos políticas contradictorias. Y lo peor en estos momentos, y lo estamos viendo en la economía mundial, es la inflación que destruye riqueza y es lo que primero hay que luchar.
lo está viendo Inglaterra, lo está viendo Estados Unidos y es la prioridad absoluta. Se les está yendo de las manos, no están consiguiendo sus objetivos y tienen que tomar medidas drásticas para subir los tipos de interés. Ahí están los mercados de futuros. En el caso de la libra, el 2 años está ya en 4,47, 5 años en 4,53 y en el caso de Estados Unidos también muy parecido, ¿no? En el 4,10 el 1 año y el 4,29, aunque todos los analistas ya están apuntando a tipos de interés en el 5%, en el 5,30 he visto ahora mismo en Inglaterra y en el 5% en Estados Unidos. Obviamente esto son malísimas noticias para la economía, para las empresas, para la valoración de las empresas, para el coste de la deuda y por ello el alto nerviosismo que hay. Y contestando a tu pregunta, ¿qué puede hacer el Banco de Inglaterra? Cuando ya empiezan a hablar de su divisa, porque los bancos centrales no les gusta hablar por divisa, suelen ser malas noticias. La semana pasada empezó con el yen japonés y el Banco Central japonés dijo que no iba a intervenir por el momento, a pesar de que sí que estaba analizando de cerca la situación. La primera reacción del mercado con la intervención del jueves o del viernes fue más bien que no convencía y entonces esto que vosotros estáis hablando de un acuerdo entre todos los bancos centrales, pues sí podría ser una solución, pero no parece que sea la intención de los bancos centrales por el momento ponerse de acuerdo. Por lo menos era el mensaje la semana pasada del Banco japonés y también creo que va a ser el mensaje del Banco de Inglaterra. Así que por el momento seguimos en una incertidumbre importantísima. Al mercado no le gusta el riesgo, lo estamos viendo con una volatilidad por encima del 30% del S&P y es cuando hay mucho nerviosismo, el mercado permanece vulnerable y sobre todo lo malo de toda esta historia es que nadie sabe a dónde vamos y tampoco los bancos centrales, por el simple hecho de que ellos mismos dicen que dependen de los datos. Entonces todos los modelos que han utilizado para predecir y para tomar decisiones no han funcionado, no le ha funcionado a la FED, obviamente tampoco le ha funcionado al Banco de Inglaterra, entonces estamos navegando en aguas inciertas, esto tampoco ayuda, crea nerviosismo, pone en cuestión la capacidad de las empresas para generar beneficios en los próximos 12 meses y la razón por la cual pues, volvemos a estar en los mínimos de los mercados de este año. Bueno, desde luego que habrá que ver finalmente en qué queda todo esto del Banco de Inglaterra y si acabamos teniendo esa bueno, pues puesta en común, podríamos decir, ese acuerdo entre los distintos bancos centrales que, bueno, ya vimos, como decíamos al principio, a finales de los 80 con los Plaza Accords, y lo que está claro, desde luego, es que entonces y ahora tienen algo en común, que es la fortaleza del dólar. Al final, lo que está sucediendo ahora, Gabriel, pone de relieve todavía más pues que Occidente y, por lo tanto, Estados Unidos sigue siendo el rey del mundo económico, podríamos decir, y que esos intentos de Oriente por derrocar a Occidente de momento pues no están siendo fructíferos. Bueno, la verdad es que es un contexto bastante complicado. Hoy está empezando ya la preparación de la famosa reunión para la reelección de Xi Jinping. Sí que es importante la economía china y es la segunda más importante, pero obviamente no tiene la credibilidad que tiene la moneda americana. La credibilidad de la moneda europea pues tiene poca historia. Otra cosa es el Banco de Inglaterra y la libra, que sí que tiene más peso en términos de credibilidad y buena gestión, y eso también lo estamos viendo, ¿no? Por el momento toda la deuda emitida por el gobierno británico es en libras, tampoco ayuda a esta depreciación, pero por el momento hay confianza de cara al futuro y que se va a volver a rectificar.
pero también es una señal para el nuevo gobierno italiano, puesto que ellos también han anunciado que van a subir el gasto y no es precisamente lo que estaba buscando el señor Draghi, que se estaba conteniendo en ciertas medidas para aumentar el gasto y mantener el equilibrio y beneficiarse de las ayudas de Europa. Así que bueno, estamos ahora navegando todos, incluido los bancos centrales y los gobiernos, en una situación crítica. Se han multiplicado por 4 los costes energéticos y eso es muy difícil de gestionar, puesto que han aumentado los costes para las empresas, para los gobiernos y hay que tomar medidas para ver cómo se ajusta y reducir este coste suplementario, aparte del coste que también está generando la inflación. Por cierto, también Gabriel, te quería preguntar un poco por las implicaciones que tiene una caída de este calibre en una divisa tan importante como es la libra británica, la libra esterlina. Al final estamos hablando de una caída pues de en torno al 2,5% de anoche, ahora cae un poquito menos, ahora cae apenas unas décimas respecto al cierre de ayer, pero ¿qué implicaciones tiene para la economía mundial que una divisa tan importante como es la libra esterlina haya caído tanto? Porque, por ejemplo, hoy desde algunos brokers de Forex nos decían que ya están empezando a saltar margin calls de millones y millones. Claro, al final las implicaciones de una caída como esta son muy importantes y van mucho más allá. Bueno, cuando empezamos la entrevista estabais poniendo un comentario sobre lo que hizo George Soros, ¿no? En los años 90, en que sí que todos estaban, había un montón de entidades financieras que estaban largas y él se puso en contra del mercado, se puso en contra del Banco de Inglaterra y al final saltaron todas esas garantías por el límite de riesgo que podían asumir. No solo eso, sino que si se suben los tipos de interés, más caro sale el coste de la operación, del coste del capital y sí que podría generar todavía más vulnerabilidad para la libra esterlina. Entonces sí que es cierto pues, que es un momento bastante crítico. Puede que tomen ciertas medidas para limitar la volatilidad, para limitar la liquidez. No sé, la verdad es que por el momento el mensaje es de que no van a hablar de las monedas por el momento. Es muy difícil hablar de las monedas porque o se hace de verdad y se hace a lo grande, pero en medidas pequeñitas como las del Banco de Japón de la semana pasada, al final el mercado siempre lo van a poner al límite para ver hasta dónde se puede llegar, ¿no? Así que el mercado en este sentido tiene la experiencia y los bancos centrales, el Banco de Japón sí que tiene las reservas para ponerse a funcionar, pero otros bancos centrales no la tienen tanto, como es el Banco de Inglaterra, ¿no? Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje duro, desde luego, para los inversores. Hemos visto cuando se conocía la noticia, estamos viendo ahora mismo un gráfico en pantalla de la libra, más o menos a eso de la 1:15, hemos conocido lo que decía Sky News, de que se espera un comunicado del Banco de Inglaterra. La libra ha empezado a subir con mucha fuerza, pero parece que se ha estabilizado un poquito, así que veremos también la contundencia del mensaje del Banco de Inglaterra en ese comunicado, que desde luego esperamos, porque nos decía el editor del Financial Times que desde el Banco de Inglaterra tampoco están descartando emitir ese comunicado. Gabriel López, desde Inverdif Asesores EAF, muchas gracias. A vosotros. Bueno, parece que al mercado le preocupa más Listras y lo que haga en el gobierno británico que la victoria de la derecha en Italia. Ayer se celebraron los comicios y se confirmaba que a Mario Draghi le va a suceder Giorgia Meloni. La coalición que comparte con Berlusconi y Salvini obtuvo el 43% de los votos, o lo que es lo mismo, 114 escaños en el Senado, lo que les permite gobernar con cierta holgura, puesto que la mayoría ya se obtiene con 104 escaños. Mientras tanto, la renta variable italiana sube con fuerza tras conocer la confirmación de esa noticia. Y hoy von der Leyen en las últimas horas ha hablado sobre esas elecciones italianas. La presidenta de la Comisión ha pronunciado unas polémicas declaraciones al asegurar que tras la victoria de Giorgia Meloni, si las cosas van en la dirección equivocada, la Unión Europea, dice, tiene herramientas. Escuchen las palabras de von der Leyen. So we'll see if things go in a difficult direction. I've spoken about Hungary and Poland. We have tools.
Bueno, eso respecto a las dos noticias que hoy desde luego se cotizan en los mercados financieros. Por un lado, el desplome de la libra y la actuación inminente del Banco de Inglaterra y también las elecciones en Italia. Pero seguimos mirando a los mercados y a las opiniones que emiten distintos bancos. Uno de ellos, el último y polémico, Bank of America, ahora dice que lo que ocurre en la renta fija va a ser clave para saber lo que va a pasar en bolsa. Cree que hasta que las rentabilidades de la renta fija no toquen un techo, no habremos visto los mínimos del mercado de renta variable. José Antonio Bittner. Muy buenas, es el informe clave que está moviendo el mercado Bank of America Securities, diciendo que lo peor no ha llegado, que las caídas en el mercado de bonos están anticipando que la caída en la renta variable todavía tiene camino por delante. Dice este informe de Bank of America Securities que estamos viviendo la mayor caída desde 1949 en cuanto al mercado de bonos y que la capitulación en el mercado, provocada sobre todo por la falta de liquidez y la liquidación que va a haber en el mercado de bonos, va a llegar en un momento en el que solo los inversores perciban que lo que más amaban estaban a punto de venderlo. Eso significa tecnológicas, eso significa las grandes tecnológicas norteamericanas, que en este informe de Bank of America Securities ponen el punto de mira. Solo los inversores verán que la capitulación ha llegado en la renta variable cuando se desprendan de aquello que han amado, que les ha llevado una rentabilidad enorme en los últimos tiempos, pero que consideran que ya ha llegado el momento. Y solo en ese momento se verá algo parecido a lo que se está viviendo en la renta fija, en los bonos, con un movimiento de escalada de los rendimientos del bono a 10 años tanto en Estados Unidos como en Europa, que no encuentra fin. Hoy mismo sigue la senda alcista, la escalada, y por tanto todavía se pueden ver más caídas en el mercado de bonos en un momento en el que se ve cómo está comenzando el pinchazo cómo está continuando, el pinchazo en el mercado de los bonos, dándole un fiel reflejo al mercado de renta variable para que entienda que todavía queda mucho todavía por delante que caer en el mercado de renta variable. El informe está corriendo como la pólvora en Wall Street porque apunta a que las caídas todavía son poco para lo que nos viene encima. Bueno, las bolsas desde luego que están de capa caída, eso está claro, pero ahora a eso también se le suma el hecho de que ya se acerca la temporada de resultados. Uno de los sectores más afectados por las ventas masivas ha sido el tecnológico y ahora se espera que en esta temporada de resultados el Nasdaq caiga otro 10%. En la encuesta MLIV Pulse, un 60% de los encuestados cree que las compañías tecnológicas van a decepcionar en sus próximas cuentas. Otro batacazo más para un Nasdaq que ya lleva una caída acumulada del 31% este año. Y mientras, los mercados en Occidente vuelven a apuntar a una jornada negra con caídas de unos pocos puntos porcentuales, porque el verdadero lunes negro está en Moscú. La bolsa rusa se está desplomando, el índice MOEX ha llegado a caer más de un 9% e incluso ha caído por debajo de los 1.900 puntos por primera vez desde el 24 de febrero, cuando comenzó la invasión. Sin embargo, mientras tanto, estamos viendo cómo, pues esa caída parece que se ha moderado en los últimos minutos, en las últimas horas. Ahora mismo el retroceso es del 6,78% para un índice MOEX que está ya en los 1.948 puntos. Y atención a esto, un portavoz del operador del Nord Stream 2, el gasoducto que conecta a Rusia con Alemania, asegura que la presión en el gasoducto ha caído esta noche desde las 300 barras hasta las 7 barras. Además, desde el operador aseguran que todavía no conocen el motivo por el que se ha dado esa caída en la presión del Nord Stream 2. Hay que recordar que este gasoducto no está en operación en estos momentos. El primer examen en la crisis energética llega esta semana con la ola de frío. Las frías temperaturas que llegan del Ártico van a poner en jaque a los países europeos esta semana. Londres, por ejemplo, va a estar casi 5 grados por debajo del promedio para esta época del año. Mañana por la noche allí van a hacer 6,5 grados. Alemania va a estar 3,5 grados por debajo de los niveles habituales el 28 de septiembre, mientras que algunas partes de Francia y España también van a enfrentar temperaturas entre 3 y 4 grados más bajas que la norma estacional.
El crudo Brent cae por debajo de los $85 por barril por primera vez desde enero. La caída llega en medio de la creciente preocupación por una desaceleración económica mundial. Los bancos centrales de todo el mundo han aumentado los tipos de interés para sofocar la inflación y eso reduce todavía más la demanda de petróleo. El plan de la Unión Europea para contener la crisis energética va a dar vía libre a los Estados miembros para que recorten el consumo de energía menos de lo previsto inicialmente, según informa el Corriere della Sera. Será el miércoles 28 cuando la Comisión publique el documento y la propuesta que se está barajando consiste en que cada Estado debe reducir el consumo de energía en un 5% por hora durante las horas pico y eso representa al menos el 10% de todas las horas, desde el 1 de diciembre hasta el 31 de marzo del año que viene. Sin embargo, una actualización del borrador ahora dice que los países pueden decidir establecer un objetivo para un porcentaje distinto de horas pico, siempre que se cubran al menos el 7% de esas horas. Hoy hemos conocido previsiones actualizadas de la OCDE y atención porque el organismo espera que varias economías entren en recesión el próximo año, entre ellas la alemana. Sin embargo, para España la visión de la OCDE es bastante distinta. Más detalles, Fernando Roca. Sí, Marta, las previsiones de la OCDE no dejan duda. La economía en prácticamente todo el mundo se desacelerará en el año 2023. Pero hay varios países en los que no vamos a ver tasas negativas de crecimiento y uno de esos países es España, donde se prevé que la economía crezca en el año 2023 un 1,5%. Desde luego un dato muy positivo esa previsión de la OCDE, sobre todo si tenemos en cuenta que nuestros vecinos no tienen un horizonte económico tan esperanzador para el próximo año. Alemania, por ejemplo, podría registrar un descenso del 0,7% para el próximo año, Reino Unido podría quedarse a prácticamente crecimiento cero y Francia apenas registraría un crecimiento del 0,6%. En España, buenas noticias, aunque estaremos muy atentos al dato de inflación que se publica este mismo jueves y donde se prevé una tasa interanual del 10,1%. Bueno, los mercados están atemorizados por lo que vaya a hacer el Banco de Inglaterra. Se ha dicho ya que bueno, va a emitir un comunicado, de momento no se descarta, eso es lo que dice el editor de Financial Times. Vamos a ir ya con una entrevista que tenemos en los próximos minutos con Alejandro Wong, analista y CEO de Audiomercados, para preguntarle un poco cómo está el clima en los mercados financieros. Alejandro Wong, analista y CEO de Audiomercados, muy buenas. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estáis? Buenos días. Parece inminente que el Banco de Inglaterra va a publicar un comunicado sobre lo que, bueno, pues opina o lo que va a hacer respecto al desplome de la libra británica. Parece que eso también ha estabilizado un poco los movimientos en la libra, pero la duda un poco es qué es lo que podría decir el Banco de Inglaterra, hasta qué punto va a ser contundente en su mensaje y hasta qué punto va a actuar, Alejandro. Pues sí, efectivamente, la verdad que llevamos un par de días bastante intensos en los mercados. Ahora mismo, pues el Banco Central de Inglaterra parece, como indicáis, inminente que van a realizar algún tipo de anuncio. Sobre todo tienen que restaurar la confianza. Estamos viendo ese fuerte desplome en los bonos, los rendimientos. La verdad que lo que se está registrando en los gilts, en los bonos británicos, a las últimas desde el viernes y hoy es algo generalmente sin precedentes. Por lo tanto, ¿qué comentar del flash crash que hemos vivido durante la sesión de Asia, con ese desplome, con esa caída brutal que ha tenido la libra, 20 minutos de fortísima venta y que ha rozado el nivel de 1,03 dólares, ¿no? Así que, bueno, pues espera un mensaje contundente y como ya están apuntando, en este caso, varios brokers, varios analistas, van a tener que acelerar el ritmo ya de por sí acelerado de subidas de tipos de interés y seguramente realizar algún tipo de mensaje como hemos visto la semana pasada, como vimos en Japón, por parte del Ministerio de Finanzas en este caso, en la cual tenían que salir al mercado a defender al yen. En este caso vamos a ver algo parecido, ¿no? Debería de por lo menos dar un mensaje de tranquilidad de que el Banco Central de Inglaterra está ahí y que por supuesto estará pendiente ahora de anunciar qué medidas van a poder llevar a cabo. Seguramente es quizás algo exagerado pensar que pueda subir los tipos de interés de emergencia,
pero no es una idea descabellada ahora mismo. Lo apuntaba también Deutsche Bank el viernes, de que ahora mismo el mejor movimiento es que saliera ahora mismo el Banco Central de Inglaterra, una reunión de emergencia fuera de la ordinaria y subir los tipos de interés, aunque lo malo es que podría también dar una sensación de pérdida de control y, por lo tanto, trasladar una mayor desconfianza a los inversores, que ha sido todo esto a raíz, en este caso, del plan fiscal, ese mini presupuesto que presentaba la semana pasada el nuevo canciller de Finanzas, el nuevo gobierno de Liz Truss, pues ese recorte de impuestos no visto desde las últimas décadas. Estamos viendo, sin duda, una reacción ante una desconfianza, sobre todo ante la posibilidad de dificultades de poder financiar el déficit actualmente, ¿no?, del gobierno británico. Así que, bueno, vamos a ver, hay mucha expectativa y seguramente todo apunta a que se va a realizar en la jornada de hoy ese posible anuncio del Banco Central de Inglaterra. Veremos si realizan un mensaje tipo lo que se ha realizado, intervención verbal inicialmente, como se hizo en Japón, o van a dar un paso más allá, que quizás también podría tener una solución a corto plazo, pero generar también una desconfianza en el caso de que vayan e incluso suban los tipos de interés hoy mismo, ¿no? Vamos a ver qué pasa finalmente, Alejandro. Lo que está claro es que los mercados, realmente la última actualización que he leído es que esperan 200 puntos básicos de subida por parte del Banco de Inglaterra hasta noviembre. Claro, 200 puntos de una tajada, porque tiene una reunión en noviembre y hasta entonces no tiene ninguna, pues claro, parece extraño. Así que a ver si cumple con el mercado y, por lo tanto, pues celebra una reunión de emergencia antes de esa reunión de noviembre, empieza a subir tipos un poco ahí y sigue subiéndolos con más contundencia que en las últimas reuniones, bueno, pues en esa reunión de emergencia que quizá podría tener el Banco de Inglaterra. De momento todo especulaciones porque no tenemos nada encima de la mesa. Bueno, la reacción en los mercados, Alejandro, ha sido bueno, bastante importante desde luego el pasado viernes, pero hoy parece que vamos a volver a tener un día negativo en Wall Street. Los futuros siguen llegando ahora mismo en negativo, con caídas en torno al 0,5%, y te quería preguntar un poco cómo ves la sesión que nos espera en el día de hoy en el mercado americano. Pues vamos a ver, efectivamente, pues hemos vuelto a esos mínimos, ¿no?, del mes de junio, o sea que hemos retrocedido por completo, y el mercado ahora mismo yo creo que se está intentando ajustar ante esas expectativas de ese mensaje que nos dejó la Reserva Federal la semana pasada en su reunión. Yo creo que estamos ya cerca de ese posible ajuste, están ya descontando plenamente que podamos llegar a un escenario de un cierre de tipos de interés este año en torno a un 4, 4,4 y hablar de un 4,6 el año que viene. Y bueno, pues ya dentro de ese posible ajuste, pues vamos a ver, es el primer nivel que vamos a ver una cierta defensa por parte de los mercados, y sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, que vimos como la semana pasada pues Goldman Sachs, ¿no?, los analistas de Goldman Sachs pues recortaban a la baja su objetivo de final de año para el S&P, lo situaba en un escenario de soft landing, aterrizaje suave de la economía sin entrar en esa posible recesión, pues unos 3.600 puntos, a que prácticamente supone un 4% más de caídas, y luego nos da un escenario incluso peor ante una posibilidad de una recesión más profunda, ¿no?, por parte de la economía norteamericana. Pero creo que esta semana va a ser clave, va a ser muy importante, porque tenemos más de 22 intervenciones programadas por parte de diferentes miembros de la Reserva Federal. Hablaba este fin de semana Rafael Bostic, y bueno, pues vamos a ver si empiezan a dar un cierto, no paso atrás, pero sobre todo viendo la situación actual de los mercados, los problemas que se está viendo, sobre todo con todo lo que está generando, sobre todo ante la fortaleza del dólar. Tenemos que tener en cuenta que el dólar ahora mismo también va a ser un claro componente que veremos. Ahora que hablabais antes sobre el inicio de la temporada de resultados en Estados Unidos, pues a partir de la semana que viene vamos a ver qué dicen las empresas teniendo un dólar con tanta fortaleza, ¿no?, sobre todo las empresas exportadoras, ¿no? Así que, bueno, pues vamos a ver todo ello que ocurre. Yo creo que aquí en este nivel vamos a empezar a ver un cierto rebote. La gran pregunta quizás es si el rebote va a ser un rebote técnico, el rebote del gato muerto famoso, o podemos ver una cierta tendencia, una cierta recuperación en los mercados en las próximas semanas. Van a depender principalmente de catalizadores, como hemos dicho. Esa temporada de resultados, creo que ante la ausencia en el mes de octubre, con una reunión por parte de la FED, va a ser muy importante. Y luego, lógicamente, los datos de inflación del cierre del mes de septiembre, que todo apunta a que debería dar una caída importante, y ese dato, sin duda,
podría dar animar en este caso a los alcistas y recuperar terreno perdido para los mercados en las últimas semanas. Yo creo que los mercados prácticamente desde el Jackson Hole de agosto pues no han vuelto a tener una buena noticia. Luego tuvimos el dato de inflación, la reunión de la FED y bueno, pues además a nivel macroeconómico, por supuesto, con toda la situación de Ucrania y a nivel energético, pues en Europa con la situación del gasoducto y por supuesto ahora la incertidumbre política que ya estamos viendo no solamente pues en Italia ante la formación del nuevo gobierno, pero bueno, ahora la nueva situación también que se está viviendo ante el anuncio fiscal del Reino Unido que ha generado pues cierta desconfianza en el posible nuevo gobierno sobre sus planes fiscales. Así que tenemos muchísimos focos, el mercado está ahora mismo repleto de datos que pueden apuntar sin duda a mucha incertidumbre y eso es lo que precisamente estamos viendo en los mercados, pero vamos a ver si en las próximas semanas se vuelve a recuperar esa confianza, esa senda y podamos ver unos mercados volver a intentar asimilar o recibir datos que puedan empezar a ser positivos, ¿no? Yo creo que la temporada de resultados y el dato de inflación van a ser sin duda las principales referencias para las próximas semanas. Y bueno, por cierto, hablando de datos y de referencias, te quería preguntar, Alejandro, por un dato que hemos conocido hoy a las 2:30 en Estados Unidos, es el índice de actividad nacional de Chicago, de la FED de Chicago, que bueno, finalmente ha salido en 0 puntos, se esperaba 0,23 claro, sí. Y el anterior era 0,27, por lo tanto una caída muy importante. Vamos a explicarle al espectador exactamente en qué consiste este índice. Es un índice mensual que se dedica a medir la actividad económica general y también la relaciona un poco con la presión inflacionaria. Esa información del índice viene, pues, por ejemplo, de la producción de los ingresos, del empleo o desempleo, horas de trabajo, también de consumo personal, del hogar, órdenes y también de inventario. ¿Cómo podemos interpretar el dato que hemos conocido hoy de ese índice de actividad nacional de la FED de Chicago, Alejandro? Pues un dato plano, efectivamente, como apuntabais, ha salido en la lectura 0, la anterior 0,27 y bueno, dentro de los datos macro no es de los datos Tier 1, pero efectivamente lo que viene un poco a generar ese componente, sobre todo de cara a lo que nos tenemos que encontrar de las próximas semanas. Yo creo que los mercados ahora mismo lo que están sobre todo analizando son los diferentes componentes de la composición de la inflación para intentar un poco deducir efectivamente o confirmar que el dato del cierre de este mes, del mes de septiembre, pues va a ser, nos va a dar una inflación, en este caso una caída importante. La que buscábamos el mes pasado, creo que nos lo dará el próximo en la lectura del cierre del mes de septiembre, que conoceremos en octubre, y creo que al final ese es el dato principal. Hoy el dato de Estados Unidos que acabamos de conocer, de la actividad nacional de la FED de Chicago, bueno, pues por supuesto es un dato a seguir, pero son al final datos que van siendo composiciones de datos finales que van a generar o que van a ser al fin y al cabo las principales referencias. Yo hoy más me centraría seguramente en las diferentes declaraciones de miembros de bancos centrales. La FED, como decía, esta semana tiene 22 intervenciones programadas y sobre todo vamos a ver ese tono que nos van a dejar los miembros sobre si van a querer seguir marcando esta agresividad, ¿no? En este tono máximo de hawkish que están dando por parte de la Reserva Federal, si van a seguir con ese tono o van a intentar dar un cierto paso atrás para permitir al mercado también terminar de ajustarse ante la última reunión de la Reserva Federal que hicieron la semana pasada. A las 3 de la tarde, por cierto, vamos a tener también a Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, hablando, así que vamos a estar muy pendientes de lo que diga. Alejandro Wong, analista y CEO de Audiomercados, gracias como siempre. Nada, a vosotros, muchas gracias. El IFO cae con fuerza en agosto. El índice de confianza empresarial en Alemania ha registrado un nivel de 84,3 puntos, 3 puntos por debajo de lo esperado y otros 4 por debajo del dato anterior. Las empresas estaban un poco menos satisfechas con el negocio actual y además el economista jefe del IFO asegura que es probable que la producción económica se contraiga en el tercer trimestre. Hoy a la espera de lo que diga Christine Lagarde, pero también pues con las declaraciones que nos han llegado hoy del vicepresidente del BCE, del Luis de Guindos, que ha reconocido que la inflación de la zona euro está volviéndose cada vez más amplia, mientras el crecimiento se está debilitando. El vicepresidente del BCE asegura que están viendo que en el tercer y cuarto trimestre va a haber una desaceleración importante y es posible, dice, que nos encontremos con tasas de crecimiento cercanas a cero. Bueno,
Bueno, y mientras tanto, desde luego que en los últimos días hemos hablado de qué ha puesto sobre la mesa el gobierno británico, porque eso ha provocado ese desplome en la libra, pero los gobiernos de todo el mundo siguen legislando para paliar los efectos de la inflación. Y por ejemplo, en Francia están planeando elevar la edad de jubilación para ayudar a corregir el déficit, pero no se trata de una idea nueva. De hecho, se erige como el segundo intento del presidente Emmanuel Macron de reformar el sistema de pensiones. Eva Villanueva. Muy buenas, pues Francia planea elevar la edad de jubilación para ayudar a corregir el déficit. Una idea que se enmarca en el proyecto del presidente galo Emmanuel Macron de llevar a cabo una reforma de las pensiones, algo que no es nuevo, pero que en un primer intento resultó fallido por el desatarse la pandemia en 2020, aunque ya había provocado el malestar social y la movilización en la calle. De momento se retoma el proyecto y el encargado de decirlo ha sido el ministro de Presupuesto Gabriel Attal, que lo ha dicho en un dominical este mismo fin de semana, en el que ha subrayado el hecho de que el sistema de pensiones de Francia enfrenta un déficit y el gobierno no quiere aumentar los impuestos ni que la deuda nacional se dispare aún más. Bajo este paraguas, la receta para asegurar ese sistema para las generaciones futuras pasa para Macron por elevar la edad mínima de jubilación, que en la actualidad en Francia se sitúa en los 62 años de edad. El ministro, eso sí, no ha puesto sobre la mesa cuál es la edad, el límite de edad alternativo, pero sí que la adopción de la reforma ahorraría una cantidad bruta de 8.000 millones de euros para 2027. El responsable del presupuesto, sabedor de que no va a ser fácil contar con el apoyo de la oposición y ante la falta de mayoría en el Parlamento, no descarta recurrir a un artículo de la Constitución gala que bajo ciertas condiciones permite al gobierno adoptar una ley sin la aprobación del Parlamento. En concreto, el artículo 49.3, según recoge Bloomberg. De momento, el lunes Attal presenta el presupuesto para 2023 con el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, y se espera que limite el aumento de las facturas de gas y electricidad al 15% y genere recortes en el impuesto sobre la renta por valor de 6.200 millones de euros. Attal, además, ha señalado que el gobierno planea reducir la ratio de deuda pública hasta 2027 del 57,6 al 53,8% del PIB. Bueno, y cambiando de asunto, ¿recuerdan la orden de búsqueda y captura del cofundador de Terra, Do Kwon? Bueno, pues ahora la Interpol también está en el ajo. Corea del Sur ha dicho que la Interpol ha pedido a las fuerzas del orden de todo el mundo que localicen y arresten al cofundador de Terraform Labs. Do Kwon enfrenta cargos relacionados con la destrucción de criptomonedas por un valor de 60.000 millones de dólares. Vamos a conectar con Gabriel Montalto, que nos trae más detalles. La noticia del día de hoy nos llega nuevamente de la mano de Bloomberg y es informando de que la Interpol ya ha emitido una orden de arresto, de captura para el cofundador de Terra Labs. Estamos hablando de Do Kwon por la desaparición de aquellos 60.000 millones de dólares aproximadamente con el proyecto Terra Luna, y que ha sido afectado a millones de inversores. Ya Corea del Sur hace unos días había anunciado que estaba haciendo diligencias de investigación y había solicitado el arresto. Al mismo tiempo apareció un tuit por parte de Do Kwon diciendo de que él no se estaba escondiendo, sino que todo lo contrario, pero parece ser que de momento no aparece, y es ahora quien la Interpol es quien está detrás de esta orden de detención y de captura a nivel mundial. Vamos a ver cómo va a trascender esta noticia a lo largo de las próximas semanas o meses, y si finalmente pudieran dar con su paradero. Al mismo tiempo, habíamos comentado también la semana pasada, a raíz de este problema, que la Cámara de Representantes en los Estados Unidos estaba a punto de votar una ley que protegía a inversores de este tipo de proyectos, prohibiendo durante un periodo mínimo de 2 años cualquier creación de moneda o proyecto similar a la de Terra Labs, según informaban también Bloomberg la semana pasada. Así que vamos a ver qué sucederá y si finalmente Interpol logra dar con el paradero de Do Kwon, el cofundador de Terra Labs.
Y por cierto, antes de despedirnos, vamos con una noticia de última hora que tiene que ver con ese tope a los precios del petróleo ruso que había preparado el G7. Decían que la Unión Europea podía también aplicarlo como medida para el siguiente paquete de sanciones contra Rusia, sobre todo después de que hace unos días pues Putin realizara y ejecutara esa movilización parcial de las tropas, y ahora parece que ha habido divisiones respecto a este asunto del tope al precio del petróleo dentro del seno de la Unión Europea, y por eso desde la Unión Europea quieren posponer la realización y por tanto pues la imposición, la aplicación de ese tope a los precios del petróleo ruso. Así que veremos cuando finalmente eso ocurre. Lo que hay que recordar es que el G7 lo acordó antes de que Rusia cortara por completo el suministro de gas a través del Nord Stream 1. De hecho, pues muchos consideran que Rusia al final acabó cortando ese suministro por la decisión del G7 de poner un tope al precio del petróleo ruso, un tope que por cierto va a entrar en vigor en los países del G7, insistimos, más o menos a principios del mes de diciembre. Bueno, y vamos a repasar ahora lo que están haciendo los mercados financieros. Ya para despedirnos, vamos a ver qué está haciendo ahora mismo la libra esterlina. Y ojo, porque está subiendo ya un 0,45%, 1,0905 dólares es lo que está cotizando ahora mismo la libra esterlina, a la espera de que el Banco de Inglaterra emita ya un comunicado. Por el momento lo que estamos viendo es que hay mucho optimismo sobre lo que podría decir el Banco de Inglaterra, porque la libra, como decimos, se ha dado la vuelta, y cuando hoy ha llegado a caer esta madrugada más de un 2,5%, y ha llegado a cotizar en su mínimo histórico en torno a los 1,0327 dólares, pues ahora mismo está cotizando con subidas y ya ahora mismo lo vemos en unos niveles de 1,0893. Está cerca ya, por tanto, de volver a conseguir 1,09 dólares. Y mientras tanto, ¿qué sucede en los mercados de renta variable cuando parece que el Banco de Inglaterra va a actuar con contundencia y va a salvar la libra? Bueno, pues mientras tanto estamos viendo cómo los índices en Europa se han dado la vuelta. Estamos viendo subidas del 0,10% en el CAC 40, caídas, eso sí, en el FTSE 100 de Londres. Todavía está cotizando en negativo el índice británico, 0,6%. Vemos como, por ejemplo, estamos viendo subidas también en el DAX alemán del 0,15%, y en el IBEX todavía estamos viendo retrocesos del 0,6%. Los futuros siguen cotizando en negativo. En el caso de Wall Street, el S&P se deja un 0,3% y el Nasdaq un 0,09%. Nosotros nos vamos, enseguida volvemos porque a las 3 de la tarde habla Christine Lagarde. Vamos a transmitirles por aquí en directo esa señal que nos llegue de la comparecencia de la presidenta del Banco Central Europeo. Veremos qué dice y vamos a estar desde luego muy pendientes a la página web del Banco de Inglaterra, porque se espera que en cualquier momento, ya lo estamos viendo en los movimientos que sugiere la libra, el Banco de Inglaterra publique un comunicado y salve, entre comillas, a la libra. Veremos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el Informativo de Negocios Televisión. Volvemos enseguida. Pero antes vamos a conectar con nuestra compañera Eva Villanueva y enseguida volvemos. ¿Sabes qué